Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Nuestras Cortes en una semana que viene cargada de actualidad. Les contaremos los detalles de un pleno de las Cortes que ha sido especialmente intenso. En él se ha aprobado el techo de gasto con el que contará Castilla y León el próximo año, además de otras 3 leyes. La sesión plenaria también ha tenido un tono de despedida del portavoz socialista en las Cortes, Óscar López. Lo ha hecho al son de Joaquín Sabina. Enseguida se lo contamos, pero antes damos paso a los titulares. Importante sesión plenaria la vivida esta semana. De ella han salido 3 leyes muy relevantes para la comunidad. Su propósito es reactivar la industria, el sector de la vivienda y reformar la administración para hacerla más ágil y eficaz. Entrevistamos a la viceportavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo, que por el momento, después de la marcha de Óscar López al Senado, tendrá las funciones de portavoz. Hará balance del paso de López por la Cámara Regional y dará cuenta de las prioridades del Grupo Socialista hasta el final de la legislatura. Nos desplazamos a la villa vallisoletana de Castrillo de Duero para homenajear a un héroe de la Guerra de la Independencia, Juan Martín Díez, el Empecinado. Su pueblo le ha rendido homenaje en la fecha de su nacimiento. Lo ha hecho con la tradicional entrega de medallas. Una de ellas ha recaído en la Fundación Villalar. El empleo y el mantenimiento de la calidad de los servicios esenciales son las prioridades del presidente de la Junta para lo que queda de legislatura. Herrera agradece el esfuerzo de la sociedad que ha permitido reducir el desempleo en 31.000 parados e insta a las entidades locales a que rindan cuentas para no ponerse en peligro. La hoja de ruta que el presidente Herrera fijó hace 2 meses en el debate del estado de la región en cuanto a prioridades sigue siendo la misma. Principal objetivo, esos 211.700 parados inscritos en Castilla y León en el pasado mes de agosto, pero también valorar como merece el esfuerzo de esta sociedad que desde el pasado mes de enero ha sido capaz de reducir en 31.000 los parados inscritos en las listas de paro. Empleo, mantenimiento de los servicios esenciales y también la modernización de la administración. Aquí le hacía una última petición a Óscar López. Hemos dado pasos muy importantes en los últimos 2 años para perfilar un nuevo modelo de ordenación en el territorio. En aquel debate yo le planteé y le planteo y sigo planteando al Grupo Socialista la necesidad y la conveniencia de seguir avanzando de común acuerdo en el trabajo. El líder de la oposición nos recogió esa entre las prioridades para la comunidad. La prioridad son los servicios públicos de calidad, que sufren recortes demenciales en los últimos años y muy especialmente en el mundo rural. Su viceportavoz sí reclamó mejor financiación para los ayuntamientos. Fecha de hoy, señoría, septiembre de 2014. Únicamente se ha pagado el 10% del convenio marco. Lo firmaron los ayuntamientos, ¿eh? ¿Sabes hasta cuándo tienen para justificar? 31 de octubre de 2015. El Grupo Mixto cree que peligran los servicios con la nueva reforma local, lo que negó tajantemente el presidente. Está plenamente garantizada. Que dijo estar más preocupado porque las entidades locales menores rindan a tiempo sus cuentas. Y esas prioridades de las que hablaba el presidente de la Junta están reflejadas en el techo de gasto de 2015, 8.791 millones de euros, son 63 más que este año. El Ejecutivo contempla un crecimiento económico del 2,2% y dice que es momento de rebajas impositivas para revitalizar el consumo y la actividad empresarial, aunque aún no ha detallado cuáles van a ser. Por primera vez en los últimos años crece el techo de gasto. El Ejecutivo podrá gastar un 0,72% más que este año, 8.791 millones de euros. La consejera del Olmo ha explicado de dónde sale esta cifra. Las previsiones de ingresos que permitirán hacer un presupuesto ha defendido que será realista. No hemos caído en la tentación de dibujar ingresos inalcanzables, ni barajamos renuncias imposibles, aunque compartimos con el Gobierno central la oportunidad de las rebajas impositivas para mejorar el consumo de las familias, la actividad empresarial y con ello fortalecer nuestro crecimiento económico. La oposición ha acusado al Ejecutivo de ocultar las cifras reales, de hacer malabarismos imposibles en las cuentas y las han puesto en cuestión. Dicen estar más interesados en el suelo de gasto para recuperar los 2.700 millones que aseguran que se han recortado en la comunidad y han pedido explicaciones sobre la actitud de la Junta en la reclamación de un nuevo modelo de financiación autonómica que permita mayores ingresos. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Que les han callado, absolutamente. Les han prohibido que digan nada del sistema de financiación. Lo que no podemos hacer es lo que alguno de sus líderes nacionales plantea,
que es modificar ese modelo y la Constitución española para dar gusto y satisfacción a Artur Mas. Al grupo mixto tampoco le ha gustado la cifra ni las explicaciones. Ante el desastre que hemos estado viviendo, es absolutamente insuficiente. El Ejecutivo prevé que en 2015 crecerá el Producto Interior Bruto un 2,2% y que la tasa de paro se situará por debajo del 20%. El Pleno dejó muchos más asuntos económicos, como el debate sobre la recaudación del impuesto de hidrocarburos, la situación de los aeropuertos o la compra del Grupo El Árbol por la cadena de supermercados Día. El consejero de Economía dice que no ve riesgos en la operación e insiste en esperar al informe que emita la Comisión Nacional de la Competencia. Izquierda Unida teme que la operación mercantil entre Día y Árbol esté en peligro y con ella los 7.000 puestos de trabajo directos del Grupo de Castilla y León. Villanueva tranquiliza a la oposición. No veo un riesgo la operación. Es un trámite preceptivo y, por lo tanto, no debe de llevar a que esta operación no se formalice. La titular de Hacienda ha ofrecido datos de la recaudación del impuesto de hidrocarburos que no convencen a la oposición. La cantidad recaudada correspondiente al año 2012 asciende a 88,2 millones. Confirma el desastre que ha supuesto para la comunidad la puesta en marcha del centimazo, pues además de tener que devolver la mayor parte de esta cantidad, el efecto por la caída del consumo ha supuesto una pérdida neta de 64 millones de euros. Los aeropuertos de Castilla y León no levantan el vuelo y la oposición exige a la Junta más responsabilidad política. Hay que trabajar desde la Junta de Castilla y León para mantener el empleo existente. Y yo no puedo obligar a los ciudadanos que utilicen el avión. El PSOE ha intentado pedir al Gobierno de España que flexibilice las condiciones del Plan Prepara para que las prestaciones lleguen a más parados. El Partido Popular no apoyaba esta propuesta, pero le propuso otra. Que se dirija al Gobierno de España para que se ponga en funcionamiento la totalidad de los instrumentos comprendidos en la Estrategia de Activación para el Empleo. Vale, le damos por buena. Damos por buena la enmienda de sustitución que presentan, reconocimiento de que tenemos un problema en Castilla y León y es que tenemos un enorme volumen de parados sin prestaciones. Los socialistas denuncian que el Gobierno ha endurecido las condiciones para recibir este tipo de prestaciones que hacen más falta que nunca. La de esta semana ha sido una sesión plenaria muy intensa donde se han sacado adelante hasta 3 leyes que han sido debatidas durante los meses de julio y agosto en ponencia y en comisión. 3 leyes sobre la vivienda, la industria y la reforma de la administración para hacerla más ágil y eficaz. Hasta 3 leyes salieron del hemiciclo en el primer pleno tras el verano. En materia de vivienda, la norma de la triple R, rehabilitación, renovación y regeneración urbana. Se traducirá en ayudas para los colectivos más desfavorecidos y para el sector de la construcción, muy castigado por la crisis. Cada 1.000 euros de ayuda directa en rehabilitación generan una inversión productiva 3 veces superior. Por otra parte, la ley de reforma de la Administración, con medidas que pretenden hacer más eficiente y eficaz el sector público, transparencia y optimización de recursos que ahorrarán a las arcas regionales 281 millones de euros. Se trata, en definitiva, de suprimir burocracia y duplicidades y caminar por la vía de la sencillez y rapidez administrativa. Y por último, la ley de industria, cuyo propósito es reforzar nuestra economía y fijar población gracias al empleo que genera el sector. Un sector que en el inicio de esta etapa de recuperación económica debe de ser de nuevo protagonista y motor de la misma. Esta ley se aprobó sin votos en contra, con la abstención de los grupos de la oposición. Es una ley que se vino a examinar a esta Cámara en junio y que sacó muy deficiente y que gracias al trabajo parlamentario podemos darle un aprobado raspado. Sí que fueron más críticos con la ley de la reforma de la Administración. Arrasa con todo lo que significa derechos, participación, transparencia, mejora. Yo mantengo que ha habido estivalidad y alevosía en la tramitación de esta ley, porque tiempo ha habido. Por supuesto que ha habido tiempo, hemos estado trabajando todo el verano y antes ha habido muchos meses. ¿Pero con qué resultado? ¿Sabe por qué no se llega al consenso? Porque ustedes no han tenido voluntad de consenso, porque a ustedes no les aporta nada respaldar esta ley. El Gobierno tampoco encontró apoyos en la ley que regula la rehabilitación de viviendas. Obligan, por tanto, a las familias a rehabilitar, puedan o no. Estas medidas están bien en caso de ruina inminente, pero absolutamente excesivo en las 3 Rs. Siguen ustedes más preocupados por la rehabilitación de su partido que por la rehabilitación urbana, señoría. El inicio del curso ha sido prolífico en un pleno de resistencia. Después de 3 años como portavoz socialista en las Cortes, este martes Óscar López se despedía de la Cámara Regional. Vuelve al Senado y lo hará como secretario general de su partido en la Cámara Alta. En su despedida, López aseguró que había llegado el momento de orillarse.
López no conseguía que su grupo cerrase filas y le apoyase como senador. En la primera votación, uno no votaba sí. En la segunda, 2 compañeros no le apoyaban. Evidentemente el voto es secreto y cada cual si quiere dará explicaciones. Para mí, insisto, es un alto honor, insisto, se abre una nueva etapa. Yo abro una nueva etapa, pero lo más importante es que el PSOE abre una nueva etapa en Castilla y León. Él prefiere no mirar atrás y defiende su paso por Castilla y León. Me he hecho decenas de miles de kilómetros recorriendo esta comunidad para defender las urgencias médicas, para defender centros educativos, para acompañar a quienes denunciaban los recortes en dependencia, para estar con comités de empresa, muchos que han estado en esta sala con nosotros, que venían a contarnos sus angustias. Dice que lo peor fue no ganar las elecciones en 2011 y está seguro que el PSOE podrá unificarse. 24 horas antes de esta comparecencia se despedía en el hemiciclo citando a Sabina. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este adiós nunca esconde un ojalá. Este ciego no mira para atrás. Muchas gracias. Esta vez sí, la ovación de sus compañeros fue unánime. En nuestra ronda con los portavoces de los 3 grupos parlamentarios en el hemiciclo, hoy es el turno de la portavoz socialista, Ana Redondo. Buenas noches. Buenas noches. Recupera el puesto de portavoz, al menos de momento, tras la marcha de Óscar López. ¿Le gustaría seguir en este puesto hasta el final de la legislatura, siempre y cuando así lo permita la nueva ejecutiva, así lo apruebe? Bueno, yo soy viceportavoz, soy viceportavoz, hay otro viceportavoz y por lo tanto ese es nuestro papel y esa es nuestra función. Es cierto que ahora mismo bueno, pues hay una situación de cierta anomalía, en el sentido de que el portavoz no va a ejercer sus funciones y hasta que no haya una nueva ejecutiva que decida cómo organizamos el grupo parlamentario, pues evidentemente los 2 viceportavoces estaremos en nuestro puesto, el secretario lógicamente del grupo también, y seguiremos funcionando con absoluta normalidad. Pero esas decisiones se tendrán que tomar por la ejecutiva que entre a dirigir el partido a partir del día 18 de octubre. ¿Qué balancearía del paso del portavoz socialista saliente de Óscar López por nuestra comunidad? El partido, el grupo, hoy en día está dividido. Bueno, yo creo que no, tampoco es verdad, porque las votaciones de hoy pues demuestran que hay un grupo muy cohesionado, muy sólido y muy fuerte. Yo creo que Óscar López ha liderado precisamente a un grupo parlamentario que ha querido estar en la calle más que en las instituciones o que en el hemiciclo. Y ahí hay, yo creo, que toda una labor que reconocen los ciudadanos, por ejemplo, en materias tan sensibles como la sanidad. Quiero recordar que una de las cuestiones más interesantes en las que trabajamos y que finalmente además bueno, pues sacamos adelante con el consenso del Partido Popular fue precisamente el evitar el cierre de las urgencias médicas nocturnas en 17 consultorios de la comunidad. Aquello fue una batalla que dimos con los ciudadanos y que además ganamos. En ese sentido yo estoy muy orgullosa, como también hemos hecho otra serie de cuestiones sobre educación, por ejemplo la educación rural también, la ESO rural, mantener la ESO rural costó y esa labor de oposición la hicimos con los ciudadanos y finalmente también logramos el acuerdo con la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, yo sí que creo que hay una labor importante que respalda al portavoz que ahora mismo va a abandonarnos, pero que en todo caso seguirá adelante con un grupo parlamentario que está cohesionado en relación con eso, hacer oposición desde la calle con la gente y para la gente. Quedan 7 meses para que finalice la legislatura. ¿Qué prioridades se ha marcado el Grupo Parlamentario Socialista para estos meses que quedan para esta recta final? Bueno, yo creo que es imprescindible que en los presupuestos para 2015 se establezcan las prioridades que los ciudadanos están demandando. Los ciudadanos demandan fundamentalmente empleo, y empleo juvenil. No olvidemos que en los primeros 6 meses de este año 2014 se han ido de la comunidad 26.000 jóvenes. Eso es un drama insoportable en la comunidad. Además es un drama que se suma a muchos meses de huida de jóvenes, de salida de nuestro mejor capital, que es el capital humano muy preparado, que sin embargo en Castilla y León no encuentra trabajo y no encuentra esas posibilidades de hacer y planificar una vida en Castilla y León. Por lo tanto, para nosotros empleo y empleo joven, para que los jóvenes no se vayan, es importantísimo. Luego, por supuesto, dignificar la vida de muchas familias y muchos ciudadanos que está empobreciéndose mes tras mes, día tras día. Estamos viendo en este inicio de curso que muchas familias no pueden hacer frente a gastos extra que derivan precisamente del acceso a la escolaridad, los libros de texto, comedores escolares, la conciliación de la vida laboral y personal de muchas familias
familias se ha visto muy dificultada precisamente porque las ayudas han caído, porque las subvenciones han caído y porque los ciudadanos, bueno, pues han dejado de tener unos ingresos que en este momento empobrecen el día a día de muchas familias. En ese sentido vamos a seguir trabajando para que haya una garantía de suelo social. Una garantía de suelo social significa que la ciudadanía, los ciudadanos puedan tener cubiertas sus necesidades básicas, residan donde residan y sea cual sea su situación. Y lógicamente los servicios públicos. Para nosotros es una política indispensable mejorar esos servicios públicos, que es verdad que en Castilla y León siempre se han mantenido en una calidad aceptable, pero que con los últimos recortes, sobre todo a partir de los últimos 3-4 años, pues han sufrido enormemente. Han sufrido enormemente porque las plazas de profesores, de médicos, de enfermeras, de profesionales de la sanidad, de cuidadores, se han visto reducidas de forma muy drástica por esos recortes presupuestarios. Por lo tanto, mantener la calidad de los servicios públicos y mejorarla si es posible, sobre todo también en el entorno rural, donde más se ha sufrido el recorte, para nosotros es una prioridad. El presidente Herrera también les ha pedido su apoyo para desarrollar la Ley de Ordenación del Territorio y culminar así un acuerdo al que se llegaba hace poco más de un año. ¿Va a haber consenso sobre los mapas? Yo creo que la ley del territorio, de ordenación del territorio, es una buena ley. Quiero decirles a los ciudadanos, es una ley que lo que garantiza son los servicios públicos en el territorio, en todo el territorio, y por eso nos hemos empeñado a fondo. ¿Qué retos tenemos a continuación? Pues desarrollar la ley. Desarrollar la ley no solamente son los mapas, desarrollar la ley es desarrollar también una disposición elemental, esencial, para que esos servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos, residan donde residan. Y esa disposición final 9ª que establece la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma. ¿Qué significa esto? Que los ayuntamientos van a poder mejorar la financiación. Y si se mejora la financiación, se mejora la calidad de vida, se mejoran los servicios públicos, se mejoran todas las infraestructuras que van a dar trabajo y empleo en los ayuntamientos. Por lo tanto, sí, estamos convencidos de que es necesaria esa ampliación y ese desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio y, desde luego, si las propuestas que vienen del Partido Popular son razonables, son aceptables y van en esta línea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ahí estaremos para colaborar y para impulsar la ley. Muchas gracias, Ana, por dedicarnos estos minutos. Un placer. Nosotros continuamos con el programa de nuestras Cortes y lo hacemos en Madrid porque este jueves se ha iniciado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hablar de las medidas de regeneración democrática. Una de ellas, la de la elección directa de los alcaldes, ha pasado esta semana por el hemiciclo. La oposición en bloque la ha considerado como un electoralismo y un partidismo. El PP, con la reforma local, ha dejado a los alcaldes como ocupas de sus propias competencias. Ahora buscan mayorías absolutas fuera de las urnas. Por favor, no conviertan a los alcaldes en ocupas de las casas consistoriales. Con esta propuesta se pasaría de un sistema de elección basado en la proporcionalidad del que nos hemos dotado constitucionalmente los españoles a un sistema presidencialista absolutamente antidemocrático, porque dejaría sin voz a una gran parte del electorado. Yo soy alcalde y nada me llena más de orgullo que ser elegido directamente por los ciudadanos. Pero seguramente si usted pregunta a los alcaldes de su partido, le van a decir lo mismo. La LONCE, los operativos contra incendios o los accidentes causados por la fauna silvestre han entrado a debate en las preguntas orales del Pleno de esta semana. Allí el consejero de Educación ha aprovechado para anunciar una nueva convocatoria de 66 contratos para jóvenes investigadores. El PSOE preguntaba sobre los contratos predoctorales y el consejero de Educación recogía el guante para anunciar un nuevo impulso a los jóvenes investigadores, con ayudas de 31 millones de euros entre 2014 y 2017 para 66 contratos nuevos. Serán contratos de 4 años. Se financiarán con el Fondo Social Europeo con la cofinanciación del 50% por parte de la Junta. Que lo que nos ha dicho sea realidad, porque miren, hay una cuestión muy sencilla, un refrán muy castellano. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. La sesión se calentaba en materia de incendios. Los socialistas denunciaban los continuos recortes y la precariedad laboral que, según dicen, sufren los trabajadores de estos operativos. 38 millones de euros menos en prevención y extinción de incendios
y 639 trabajadores menos. Ponga usted el centro de su diana y de sus manifestaciones siempre en quien causa el incendio, porque el operativo, señoría, que está en regla. Al Pleno llegaba también en forma de pregunta oral y de proposición no de ley del Partido Socialista el incrementar las prestaciones a las personas dependientes que son atendidas en el entorno familiar, tal y como resolvía el procurador del Común, y aplicar los criterios del Consejo Territorial a la cantidad prestada. Hay personas que se han visto reducidas en un 90% las cuantías que podían recibir si estuvieran recibiendo el acuerdo del Consejo Territorial y no lo que ha decidido la Consejería. La comunidad autónoma tiene en cuenta las resoluciones del procurador del Común siempre que benefician a los ciudadanos. En este caso, según el PP, el planteamiento del Consejo Territorial sería perjudicial. Porque tendrían que estar hasta 2 años sin percibir ninguna cuantía de la prestación de cuidados en el entorno familiar. Finalmente, la proposición no de ley fue rechazada con la mayoría del Partido Popular. El plan para reducir las listas de espera quirúrgica está dando sus frutos. En el año y medio que lleva vigente, el número de pacientes que se encuentran en esta lista se ha reducido en un 24%, algo que el PP ha valorado positivamente. La oposición lo considera insuficiente y cree que ahonda la fractura social. En Castilla y León los pacientes esperan menos para ser atendidos quirúrgicamente que la media nacional. Esto se debe en buena parte al plan de choque que la Junta puso en marcha en 2013 y que ha defendido el consejero de Sanidad en comisión haciendo balance. Hemos conseguido reducir las esperas y sobre todo garantizar a quienes más lo necesitan la atención en razón de su situación clínica y de la gravedad de su caso. Una prioridad que ha hecho que el 99% de los casos más graves hayan sido intervenidos antes de 30 días. Aún así, la oposición lo consideraba insuficiente. Señor consejero, nos ha pintado una situación, si me permite, un poco en tonos pastel. Tanto el PSOE como el Grupo Mixto han pedido mejoras en los casos menos graves de prioridad 2 y 3, en los que dicen se alarga la demora. No se está valorando sus circunstancias sociales, sus circunstancias laborales. Y donde, según el portavoz del Grupo Mixto, se ahonda la fractura social. Por su parte, el PP ha alabado la nueva gestión de las listas de espera. Se nos transmite tranquilidad y confianza. A través de un plan que ha costado 12 millones de euros y cuya distribución económica ha sido criticada por José María González. El verdadero bocado ha ido a recuperar los conciertos para intervenciones quirúrgicas que se hacen en el sector privado. Algo que ha rechazado el consejero con cifras. El 96% aproximadamente de las intervenciones quirúrgicas se han hecho en centros públicos. Sáez Aguado también ha defendido en su comparecencia el modelo público-privado del Hospital Universitario de Burgos como un referente a nivel nacional. Retrocedemos cerca de 2 siglos hasta la Guerra de la Independencia porque allí luchó un vallisoletano, Juan Martín Díez, el empecinado. Un año más sus paisanos le han querido rendir homenaje en su pueblo natal. Lo han hecho con la tradicional entrega de medallas del empecinado. Una de ellas la ha recibido la Fundación Villalar. Hace 239 años nacía en esta casa de labradores el héroe de la Guerra de la Independencia, Juan Martín Díez el Empecinado. Sus paisanos le han querido homenajear en la fecha de su nacimiento. Que ahí nació nuestro héroe local, además bueno, pues el que ha perpetuado el nombre del pueblo en la historia de España. Después de la Guerra de la Independencia, digamos que tuvo tanta importancia o más, por su posicionamiento por las ideas liberales y en defensa de la Constitución y de la libertad. Estos ideales se han recordado mediante la tradicional entrega de las medallas del empecinado a aquellos que representan hoy en día sus principios. La Fundación Villalar se siente identificado por compartir los valores de la defensa de la comunidad, de la defensa de la tierra y de la libertad. Puso mucho empeño en rescatar los valores de los comuneros, todo lo que fue el movimiento, los liberales lo tomaron un poco como bandera. Además de a la Fundación Villalar y a la localidad de Villalar de los Comuneros, la medalla también se ha entregado a la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, municipio donde el empecinado libró una de sus heroicas batallas. Venciendo en el puente de Zulema sobre el río Henares, venciendo a los franceses cuando le superaban en número considerablemente. A pesar de los años, queda comprobado que el empecinado sigue siendo motivo de orgullo para los vecinos de su villa natal, Castrillo de Duero. Las Cortes han recibido a los miembros de la Operación Añoranza. Son emigrantes que tuvieron que abandonar la comunidad o familiares que han querido conocer sus orígenes. En esta ocasión han venido desde Argentina y desde Cuba. Observan el hemiciclo con respeto y curiosidad, inmortalizan el momento y disfrutan porque están en casa.
Jesús Fernández nació en Zamora. A los 7 años emigró con sus padres a Argentina. Cuando yo me fui, nos decían que era un adiós para siempre. Mi madre, que nunca más vio a los padres, y ahora no llegaban las cartas, el teléfono no existía, y ahora uno puede a través de internet meterse en una calle del pueblo, mirar cómo está la casa donde nació. Jesús Fradejas es otro argentino con raíces castellano y leonesas. Nunca había estado en España y ha cumplido un sueño. Desde chiquito, a los 6 años, que he tenido la oportunidad de recibir las primeras cartas de los abuelos que le enviaban a mis padres. He montado una ilusión que se ha ido agrandando y bueno, esto ha sido una maravilla. Este año la expedición contaba con gente muy joven, bisnietos en algunos casos de emigrantes de nuestra comunidad. Generación tras generación les han trasladado el amor por España y por sus raíces. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La arquitectura, la forma en que está todo organizado, todo creado, es muy distinto a lo que estoy acostumbrada a ver y muy bonito. Me ha gustado mucho la ciudad de Zamora, cómo convive, digamos, su parte histórica con el dinamismo posmoderno, digamos, es bastante interesante. Es la primera vez que visitan España y todos tienen claro que regresarán a Castilla y León. Con esta mezcla de recuerdos, nostalgia y emociones, nos despedimos hasta el jueves que viene. Que tengan unos felices días.